¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos sean a Día Político. Estamos desde el Congreso Nacional de la República, un gusto saludarles. A esta hora de la mañana no comienza aún esta sesión convocada a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde estamos esperando para que comience esta sesión donde se van a aprobar diferentes decretos. Bien, esta tarde-noche nos acompaña Mario Portillo, quien es diputado de Libertad y Refundación Libre, y también David Manaiza. El abogado David Manaiza es diputado del Partido Nacional de Honduras. Este tema del Consejo Nacional Electoral ha hecho bastante bulla aquí al interior del hemiciclo legislativo. ¿Qué opina sobre esto que está ocurriendo o que ha revelado el Consejo Nacional Anticorrupción? Un gusto tenerlo aquí, abogado David Manaiza. Sí, muchísimas gracias por el espacio, dándole gracias a Dios por la vida, por la salud. Y sí, la opinión que se tiene pues con el Consejo Nacional Anticorrupción es un termómetro, ¿verdad? Son algunas opiniones que se dan dentro de la ciudadanía, es como un control, ¿verdad? Para poder observar las actuaciones que el gobierno realiza en hechos anteriores, ¿verdad? Gobiernos pasados y también en el actual. Bueno, abogado Mario Portillo, gusto tenerlo aquí en Día Político. ¿Qué opina sobre esto que está ocurriendo o que esto que ha revelado el Consejo Nacional Anticorrupción? Bien, gracias por la oportunidad. Sin duda lo que ha revelado el Consejo Nacional Anticorrupción es una muestra clara o una prueba clara de prácticamente el latrocinio que hubo del erario público. 1.077 millones de lempiras que salieron de la tasa de seguridad para comprar un avión, cuando al pueblo hondureño se le vendió la idea de que había sido donado por países amigos. Incluso se mencionó a la Embajada de Taiwán como patrocinador de este avión presidencial. Hoy queda demostrado que realmente salió de las arcas del Estado, sumado a eso que es un avión usado y que la ley de contratación del Estado no permitía ese tipo de compras. Sin embargo, lo disfrazaron como una deuda del Estado de Honduras, pero que finalmente no era una deuda, era una compra que no estaba permitida. Ahora bien, como dice el diputado Mario Portillo, aquí se ve involucrada una embajada. Aquí es un tema muy delicado, porque si es un tema, o mejor dicho, si era una donación, habría que ver entonces qué es lo que pasó con esa donación, abogado. Pues como le digo, a veces no solamente es de llegar con la información y el nivel mediático que se quiere realizar con una información que se dé. La pregunta que usted está realizando es muy válida y habría que llegar al trasfondo de esta situación y también aprovechar, ¿verdad?, el recordatorio de que ese avión estaba como promesa de campaña que se tiene que vender. Sería bueno venderlo, ¿verdad?, y cumplir con la promesa de campaña, ya que no cumplió su vida útil, y pues comprar medicamentos con ellos, que ahorita todos los hospitales están desabastecidos. Sabemos también de las situaciones que se están realizando que se realizaron en gobiernos anteriores, pero creo que es la oportunidad también para aprovechar a poder empezar a hacer los correctivos y poder ponernos a trabajar en cuestiones puntuales que el gobierno en su momento tiene descuidado a la población hondureña. Es decir, usted como miembro del Partido Nacional acepta que hubo un error en esta compra de avión. Pues la verdad es que habría que investigar más a fondo, no solamente dejarme llevar por una información o una noticia que da un ente, ¿verdad? Si en su momento hay algún trasfondo que lleve tanto a la embajada o a los funcionarios anteriores, pues como profesionales del derecho y como legisladores sabemos cuál es el procedimiento a seguir. Sería a través del Ministerio Público pues que se realicen las deducciones de las responsabilidades pertinentes. Pero sí la competencia que se tiene por parte de la noticia, aprovechar al recordatorio de que dentro de las promesas de campaña existe también de que ese avión se iba a tener que vender para utilizarlo en desarrollos puntuales del gobierno actual. Y aquí voy con esta pregunta: ¿por qué no se ha cumplido esta promesa de campaña? Mario Portillo, usted que pertenece a Libertad y Refundación Libre. Fíjese que efectivamente es una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. No dudo que se vaya a cumplir esa promesa, incluso decirle que el avión a inicios del gobierno estuvo sirviendo para traer migrantes que habían muerto fuera del país. Pero yo quiero hacer énfasis en esto. No solo es una noticia del Consejo Nacional Anticorrupción, hay una acusación ante el Ministerio Público. Lo que sucede es que es práctico tratar de decirle a la población: olvidemos lo que pasó atrás, olvidémonos de lo que hicimos, porque ahora es borrón y cuenta nueva. No, señores.
Lo que está pasando en el país actualmente, producto de lo que se vino robando durante 12 años de narcodictadura, es lo que nos tiene limitados en cuanto a resolver mucha de la problemática nacional. Son miles de millones, o sea, que se robaron durante la narcodictadura. Yo voy a decirle, vemos 100 bienes que fueron incautados a Hilda Hernández que venían y provenían de recursos del Estado, y tampoco no es solo una noticia, es una acusación que hay y que ya procedieron precisamente a la incautación de estos bienes. La cosa es que el Partido Nacional tiene un objetivo desde el Congreso de la República y ante la opinión pública, es desmeritar lo que pasó antes para querer acusar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que solo lleva 9 meses de gobierno, una transición, encontrar un país destruido, las arcas del Estado saqueadas, para prácticamente tratar de generar en la población la percepción de que es culpa del gobierno de Xiomara Castro, cuando lo que está sucediendo en el país es producto del saqueo del país. ¿Se encontró un país destruido, sí o no, diputado Manaiza? Mire, yo le puedo dar fe de lo que, como primera vez que estoy en el hemiciclo, de lo que ha estado sucediendo y de lo que se ha estado viendo acá. Se han estado aprobando presupuesto general de la República, que es el mismo que se tenía en el gobierno anterior, más bien aumentado. Se acuerda que estuvimos en una reunión hasta las 4 de la mañana acá y sin embargo no se ha ejecutado en su totalidad, cuando ya se han solicitado más préstamos, ¿verdad? Y se les ha dado, pues, cuando tú, sin tener demasiados conocimientos contables, te dan demasiados préstamos y que ni has ejecutado, es que sos sujeto a préstamos. Entonces hubieras encontrado un país totalmente destruido financieramente. Creo que Honduras estuviera en un descalabro financiero y no sería tan objeto a muchos préstamos, que cabe señalar, en menos de 9 meses han obtenido una barbaridad de préstamos que todavía no se han ejecutado. Esperemos que realmente esos préstamos estén siendo destinados para el desarrollo, sin olvidar, como se dice, algunas situaciones incorrectas del pasado, pero tampoco la población hondureña no solamente está pendiente de tocar el dedo de la llaga de las actuaciones pendientes, porque tenemos también el presente, ¿verdad? Sí sabemos que en el pasado hay que hacer los correctivos, pero también sin olvidar que nuestra población está pereciendo, y solo estar concentrados en un tipo de sector y un tipo de política y problemática no creo que sea conveniente, mientras también el pueblo se está muriendo de hambre, mientras están señalando lo que era malo anteriormente, pero lo están repitiendo ahora, cuando también se quiere ver la compra de helicópteros ostentosos, cuando el país tampoco está en litigios, ni en guerras, ni en contiendas. Entonces aquí debemos de tener una agenda común por el desarrollo de nuestras comunidades, ¿verdad? Y el clamor de la gente. Ahorita están habiendo un despido injustificado de un montón de personas del ENE en materia de salud, en las diferentes instituciones del Estado, y considero yo también que esa masacre laboral no debe de ser, porque todas las personas son hondureños, y al final es el Estado que va a pagar todas esas indemnizaciones laborales que han estado cerrando secretarías de Estado, ¿verdad? E indemnizando con el dinero del Estado, y no hay una agenda clara para nosotros poderle encauzar al país y que la población pues pueda ver que realmente hay un cambio, sino más de lo mismo al cuadrado. ¿Hay cambio, sí o no, después de 9 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, o qué debería de mejorar este gobierno, Mario Portillo? Mire, con respecto a lo que decía el diputado, yo quiero mencionar que lo que se aprobó fue el presupuesto de la República, el cual sí se ha estado ejecutando, pero mucho de ese presupuesto es para pagar contratos que quedaron del periodo pasado, que por ley tienen que aprobarse y ir a revisión. Y los préstamos que se han otorgado del Congreso es la aprobación para solicitar los préstamos. No es que los préstamos ya están o que ya el dinero se esté ejecutando. Realmente es la autorización para que empresas como la de energía eléctrica puedan obtener esos préstamos. Nosotros puedo decirle que en 9 meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, parte de ese presupuesto se ha destinado a ayuda social. Entre ellos el bono tecnológico, el bono cafetalero, se está destinando la red solidaria, se está destinando actividades precisamente para combatir. En Honduras se heredó el 53% de la población en pobreza extrema y un 76% en pobreza. Esto significa que un 5.3 millones de hondureños están en pobreza extrema y que no tienen ni tan siquiera $1 para comer al día. Entonces, esto es una herencia producto del saqueo del Estado.
Sí tenemos que mejorar muchas cosas, pero para eso todavía nos queda tiempo. Una de las cosas más importantes a mejorar es en materia de seguridad, que es una de las demandas que está teniendo la población hondureña, los inversionistas, los pequeños emprendedores, porque hemos visto cómo la criminalidad ha generado un embate contra la población en este tiempo, producto precisamente de ese 53% de la población que está en pobreza extrema y que no tiene la forma de generar. Pero eso no es de 9 meses de gobierno, eso es de 12 años y años atrás también que prácticamente se ha despilfarrado el dinero de los hondureños y que por eso tenemos esa cantidad de hondureños sometidos prácticamente a una vida miserable y que obliga a la gente, una gran parte, a huir del país y otra gran parte que se integra a grupos organizados del crimen organizado, maras, pandillas, y que por eso hemos engrosado la criminalidad en los últimos días. Sin embargo, este año, en estos 9 meses de gobierno, se redujo un 13.3% lo que es la ola criminal comparado con otros años. Bueno, ya para caer y finalizar este primer segmento aquí en Día Político, ¿era necesario o no la compra de este avión presidencial, así como era innecesario o no la compra de los 3 aviones que se anunciaron por parte de la Secretaría de Defensa, abogado? Pues, como le digo, en todos los países hay compras de aviones para los altos dignatarios. Ya la necesidad creo que va dependiendo, ¿verdad?, de las agendas, tanto nacionales e internacionales que tengan los dignatarios. Ahora bien, lo que sí yo quisiese recalcar es que no podemos tener doble moral o doble discurso. Si era incorrecto en gobiernos pasados, por arte de magia se vuelve correcto en estos gobiernos. Entonces quiero señalar, ¿verdad?, que en este juego político, en donde a veces nos envolvemos y queremos envolver a la opinión pública, nos olvidamos de concentrarnos en las necesidades básicas del pueblo, ¿verdad?, en donde queremos hacer ver que lo que era malo antes ahora es bueno. No queremos devolver las prados blindadas, pero cuando las andaban los otros colores políticos era bueno, y ahora se convierte de diferente manera. Entonces yo hago un llamado a toda la clase política, indistintamente del color, que no vamos a olvidar lo ocurrido en el pasado, pero el pueblo nos eligió no para estar lloriqueando, sino que para concentrarnos en la actualidad a resolverles el problema. Ahora bien, si realmente el que ha hecho actos reñidos contra la ley debe de pagar, eso no lo vamos a esconder, pero también tenemos que concentrarnos un poco, porque como políticos ya sabíamos que el país estaba por mal camino, y los que venimos por primera vez al hemiciclo, la gente nos confió porque sabía que los mismos ya no podían seguir. Entonces yo creo que tenemos que darle, ¿verdad?, aunque sea respuestas positivas y aliento a nuestra población, que para eso nos eligieron. Bien, y así como usted, Mario Portillo también es primer diputado, primera vez que llega al Congreso Nacional. Vámonos a una pausa comercial, venimos con más información aquí en Día Político. Todavía no inicia esta sesión a esta hora de la noche. Muchas gracias por continuar aquí en Día Político. La semana pasada usted presentó una propuesta para que la seguridad, el tema de seguridad, sea el mismo tema que se maneja en El Salvador, algo así lo hemos entendido. ¿Ha tenido eco esta propuesta, abogado Mario Portillo? Fíjese que sí, sin duda la semana pasada presenté el proyecto de un plan de control territorial que es prácticamente el mismo nombre que tiene el presidente Nayib Bukele en El Salvador para el combate a la delincuencia. Ese proyecto va encaminado precisamente a endurecer las penas, a tomar el control territorial de las colonias, barrios y ciudades donde el crimen organizado opera a vista y paciencia, y sobre todo dotar de tecnología al recurso humano, que es la policía, que se ve superado por la delincuencia. Hoy establecía que nosotros tenemos 18.000 elementos policiales y las maras y pandillas, estamos hablando de 50.000 miembros de maras y pandillas, sumado a eso la gente que integra el crimen organizado. Entonces prácticamente estamos superados de 4 o 5 a 1 con respecto a los elementos policiales, y todavía la policía tiene un déficit de 8.000 elementos de policía que nos hacen falta, que salieron de la policía
producto de aquella depuración policial que se hizo el gobierno pasado, donde prácticamente lo que hacía era, si era leal a las estructuras criminales, permanecía en la policía y si no, salía depurado. Eso ahora nos tiene con un déficit que prácticamente le ha permitido al crimen organizado y que se le permitió durante 12 años de narcodictadura al crimen organizado adquirir la tecnología, los recursos económicos y además empaparse de las estructuras del Estado, cómo funcionan y poder tener tentáculos dentro de las estructuras del Estado para poder operar a vista y paciencia en el país. Es por eso que es necesario y se requiere que desde el Congreso de la República se apruebe este plan de control territorial para que la policía pueda actuar con mano dura contra el crimen organizado, maras, pandillas, y así como el plan que va a presentar mañana en Casa de Gobierno la presidenta Xiomara Castro, que es precisamente para el combate a la extorsión. ¿Y por qué relaciono este tema? Porque este tema tiene que ver con el punto central que estamos abordando, es el tema del tazón de seguridad, hacia dónde ha caído este dinero, a qué secretarías o a qué ejecuciones, porque ya se está hablando de un escándalo. Estamos hablando del avión presidencial. ¿Va a apoyar esta propuesta que hace el abogado Mario Portillo del Partido Nacional? ¿Qué es lo que se habla dentro de la bancada, abogado? Cada vez que se hace una propuesta de esta, se envían a las diferentes comisiones. Después de las diferentes comisiones, en donde ojalá de que tengamos representantes, porque en algunas comisiones, ¿verdad? Esta junta directiva ilegal no tiene representantes del Partido Nacional como para poder uno analizar artículo por artículo cuál es el contenido. Pero según lo que él le explica, pues es una propuesta aceptable, porque todo lo que sea para combatir la inseguridad de nuestro país es muy importante, siempre dentro del marco del respeto de la Constitución de la República, los tratados internacionales y los derechos humanos de las personas. Porque el problema de la criminalidad no viene tampoco de 12 años atrás, en donde se habla como de narcodictadura. En los discursos estos se quiere omitir, ¿verdad?, que ya días nosotros venimos sufriendo embates criminalísticos. El problema de las maras y pandillas viene desde cuando se abolió el servicio militar voluntario, que fue el Partido Liberal al que pertenecía el presidente Zelaya en su momento, ¿verdad?, el que lo omitió. De ahí las maras y pandillas se prolifera después del MISH, ¿verdad?, y fue en tiempos de un presidente por el Partido Liberal al cual pertenecía en ese momento el presidente Zelaya. Después aquí la mayor parte también de algunos actos reñidos contra la ley y también de actividades ilícitas y de caída de avionetas también se dio en tiempo del Partido Liberal, cuando el presidente Zelaya era presidente. Entonces aquí no vamos a venir a estar queriendo hacer memoria corta. Aquí nosotros tenemos una responsabilidad generalizada indistintamente del partido político que profesa. Ahora bien, con una bandera y un color diferente, los mismos que también tienen sumido a Honduras, porque vamos a darle la responsabilidad compartida y podemos empezar a sumar desde 1982 de nuestra constitución política que tenemos, cuántos años han gobernado los rojos, cuántos años han gobernado los azules, y solo 2 de ellos han gobernado. Entonces la responsabilidad del descalabro del país es de estas 2 entes. Ahora, los que venimos por primera vez, la clase política nueva, indistintamente del color político que se tenga, yo creo que ya deberíamos de no estar buscando qué color es el responsable, sino que empezar a generar propuestas y cambios que realmente sean palpables. Por ende, al analizar la propuesta del compañero y que no viole la Constitución y los tratados internacionales, claro que la vamos a respaldar. ¿Ocupa reformas constitucionales esta propuesta? ¿Se está tratando de reducir, de aumentar penas a pandilleros, a mareros, también crear nuevas figuras, si no me equivoco, algo así dice la propuesta? Correcto, son 7 artículos los que tiene el proyecto, y entre ellos precisamente es la creación de nuevas figuras en materia penal, precisamente para poder capturar a aquellas personas que en este momento sirven prácticamente a estas estructuras, que no son de las estructuras, pero que sirven a las estructuras criminales. Y no solo maras y pandillas, sino crimen organizado. Fíjense que no necesita una reforma constitucional, pero sí seguramente van a haber factores, porque yo solicito que haya un control territorial en ciertos sectores. Es posible que en ciertos sectores podamos estimar o estudiar, porque es lo que pido, que se estudie precisamente si pudiera haber una supresión de lo que es garantías constitucionales para permitirle a la policía actuar en horas de allanamientos que no están permitidos actualmente, pero que se pudiera permitirse a la policía actuar a toda hora del día. Decirle que
Mire, yo admiro la postura del compañero, sin duda somos nuevos los dos aquí en el Congreso, pero yo creo que aquí la historia no se puede olvidar y yo no lo voy a responsabilizar a él por ser miembro del Partido Nacional, pero aquí el único presidente que está en una cárcel en Estados Unidos es Juan Orlando. ¿Producto de qué? De que lo toman y tienen las pruebas precisamente de haber participado en narcotráfico a nivel estatal. Yo le voy a decir, ahí está el presidente Zelaya, cual señalan y tratan de hacerlo ver como responsable de un montón de cosas. Sin embargo, el expresidente Zelaya actualmente no tiene ninguna acusación ni en el país ni en el exterior. Entonces, no podemos tratar de vincular que el único presidente actualmente es Juan Orlando. Pero quiero decirle, esto debe servir de ejemplo a todos los funcionarios públicos de uno u otro color político, para que sepan que no importa el cargo que se tenga, el que cometa un ilícito debe de pagarlo. Bien, vámonos a una pausa comercial. Venimos con más información desde el Congreso Nacional de Honduras. Gracias por continuar aquí en Día Político. Las últimas conclusiones, abogado David Manaiza, sobre este tema que ha revelado el Consejo Nacional Anticorrupción. No, pues la verdad es que es un buen trabajo que está realizando el Consejo Nacional Anticorrupción, pero como les decía anteriormente, aparte de la revelación de estos informes, pues también hay que esperar la deducción de las responsabilidades tanto administrativas como penales que procedieran, sin desconcentrarnos de las actuaciones actuales que se está realizando y sin descuidar el desarrollo de nuestras comunidades y las promesas que se estaban realizando, que al parecer como que ya se les olvidó que eran las mismas cuestiones que eran malas en gobiernos anteriores. Un minuto tiene para su conclusión, abogado Portillo. Bien, gracias. Bueno, el pueblo hondureño tiene que estar pendiente. Yo siempre he dicho y creo que las cosas deben de juzgarse. Lo malo antes es malo ahora y va a ser malo en un futuro. Aquí no importa el color político, lo importante es precisamente que no olvidemos el pasado. Bien se dice que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo y nosotros no podemos olvidar lo que sucedió y producto de eso estamos como estamos en esta situación actual. Nosotros tenemos que dar respuestas al pueblo hondureño y esas respuestas tienen que ir ya prácticamente comenzando a dar resultados y eso es lo que queremos, por eso se está trabajando desde el Congreso de la República como diputados. Vamos a hacer una nueva clase política sin olvidar lo que hemos vivido para no volverlo a repetir. Bien, yo le agradezco esta noche a Mario Portillo, diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, y también al abogado David Manaiza. Ambos son diputados y también profesionales del derecho que están aquí en el hemiciclo legislativo. Hasta aquí Día Político, aún no comienza la sesión convocada desde las 3 de la tarde. Hasta aquí Día Político, muy buenas noches.